Arte mexicano. Tema: Arte en la Revolución. El Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, SOTPE, se organizó con el propósito declarado de defender los intereses gremiales de los artistas que trabajaban en la decoración de edificios públicos y cuyas obras cumplirían idealmente con una función didáctica. Estuvo integrado por David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Fernando Leal, Javier Guerrero, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, Germán Cueto, entre otros. La mayoría eran pintores, solo Asunzolo y Cueto justificaban la inclusión del oficio de escultor en la denominación de la agrupación. Pintaban murales con el auspicio de un mecenas que apostaba por el arte como única salvación de México. Las raíces del muralismo en México nacen a partir de la civilización olmeca, donde se utilizaba como forma de expresión cultural en una gran cantidad de estructuras. Después de la llegada de los conquistadores, el muralismo se utilizó para expresar creencias religiosas traídas desde Europa. En el Porfiriato, Gerardo Murillo, quien era conocido como el Dr. ATL, fue el pintor responsable de crear el primer mural moderno en México. El muralismo en México se originó luego de la caída de Porfirio Díaz tras la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana estuvo a cargo por diversas figuras políticas con objetivos particulares para México. Este conflicto, al haber sido ejecutado por hombres de distintas ideologías, creó una división de ideas políticas y sociales de la nación. Esto ocasionó que el gobierno planteara como objetivo unir a todas las personas bajo una misma ideología. Para cumplir con esto necesitaban que fuera concisa y eficaz para ser efectiva. La gran mayoría de los mexicanos no eran capaces de leer y escribir, por lo que estos mensajes tenían que dar una identidad histórica, en donde cada mexicano se pudiera sentir identificado. Para contar y documentar la historia del pueblo mexicano después de la Revolución, a través de imágenes de acontecimientos, luchas políticos-sociales, asuntos religiosos y culturales, el proyecto vasconcelista, impulsado desde la SEP, emprendió una campaña civilizadora y alfabetizadora. Dirigía misiones culturales hacia zonas rurales, consideraba la incorporación del indígena como mexicano y promovía la difusión y promoción de las artes. La influencia de esta corriente fue muy amplia, extendiéndose rápidamente por toda Latinoamérica, llegando a ser considerado como uno de los géneros más representativos de la región de América del Sur. Así es, cuando en 1921 inicia formalmente el movimiento muralista mexicano, año en que José Vasconcelos, uno de los principales intelectuales mexicanos, asumió funciones como secretario de Educación Pública bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, quien comisionó a distintos artistas a pintar una serie de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y la Escuela Nacional Preparatoria. Fue entre 1934 y 1940, como consecuencia del contexto político nacional, el muralismo entró en una etapa de reflexión. Los artistas sostuvieron intensas discusiones sobre los caminos que en ese momento debería tomar el muralismo. Fue así que se fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el Taller de la Gráfica Popular, ambos con la intención de mantener en el movimiento muralista un arte comprometido con las masas obreras y campesinas. Este movimiento duró hasta 1955, cuando perdió fuerza como un movimiento artístico articulado que cumplía una función política y social específica. José Clemente Orozco nació en Zapotlán el Grande, actual Ciudad Guzmán, el 23 de noviembre de 1883. Cerca de su casa, en Ciudad de México, había una imprenta que trabajaba con los grabados de José Guadalupe Posada. Ahí conoció su obra y comenzó a interesarse por la pintura. Desde 1911 a 1916 colaboró como caricaturista en algunas publicaciones y realizó una serie de acuarelas ambientadas en los barrios bajos de la capital mexicana. Demostró su originalidad unida a la tendencia expresionista. Sus primeros trabajos también consistieron en litografías de la vida indígena y pinturas murales. Con el paso del tiempo, retrató la condición humana
interesándose más por los valores universales y sin insistir tanto en los valores nacionales. No abandonó el aspecto indígena y precolombino, pero sí sus intereses se extendieron en la condición humana, su relación con la tierra, la religión o la guerra, así como la libertad, las ideologías y el papel que deben de jugar los estados. El hombre en llamas fue pintado entre 1938 y 1939. Está ubicado en la bóveda del Hospicio Cabañas de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México. Dentro de la bóveda se encuentra a 27 metros de altura, por lo que la mejor manera de verla es tumbándose sobre el suelo para contemplar la pintura de 11 metros. Aplica la técnica florentina original, consistente en mezclar temple y óleo. Clemente Orozco aprovecha la arquitectura esférica de la bóveda para representar a un hombre ascendiendo envuelto en fuego. Dolor humano está también reflejado en las caras de los hombres gris oscuro y negro, perfilados en blanco, tumbados a los pies de la bóveda. Existen 3 interpretaciones de la obra. Primera interpretación: el mundo prehispánico con el sacrificio humano. En esta interpretación, el mural es una crítica de la crueldad del sacrificio humano y otras cosas de la cultura prehispánica que pueden considerarse injustas e incluso grotescas. La figura en el centro es sacrificada por las otras figuras, y el hombre debajo de la figura es el sacerdote. En esta, el rojo no es solo fuego, sino también es sangre. Segunda interpretación: los pecados de la humanidad. En esta interpretación dice que el mural representa los pecados de la humanidad y nuestra lucha contra las injusticias, la corrupción, la ignorancia y la traición en nuestro mundo. Tercera interpretación: el mito de Prometeo. En esta interpretación la figura en el centro es Prometeo y el hombre debajo de él es Zeus. En la obra El hombre en llamas de Orozco se observan un par de cabezas, una mirando hacia el hombre que está en llamas y la otra hacia el frente, pero varias manos y piernas están de alguna manera unidas, haciendo un círculo alrededor de un hombre que está elevado y ardiendo en llamas. Orozco utiliza colores cálidos en la obra, como lo es el rojo y el naranja, complementando los colores grisáceos, haciendo un buen contraste con los colores y distribuyendo los elementos de esta misma manera para que no hubiera exceso de peso visual. Se encuentra una buena proporción en la obra debido a que tiene varios elementos, pero ninguno le quita el centro a lo que está llamando la atención, que sería el hombre en llamas. Creo que esta obra es exitosa debido al uso de colores y su contraste, de la forma de proporción que hay en la obra y de lo bien balanceada que se encuentra y de cómo pudo juntar todos los elementos para crear una gran obra de arte. De acuerdo a la obra de José Clemente Orozco, destaca sus colores más vivos en la parte central del mural, mismos que se han implementado en el diseño del presente mobiliario. Se trata de una silla de descanso, en la cual se ha tomado la forma del hombre del mural para retratarla en el asiento en general. De lo contrario, los laterales representan el fuego y se ha dado la forma tipo vectorial del mismo. En cuanto al acabado, ha sido de manera inversa. El asiento junto con el descanso superior son los colores del fuego, mientras que los laterales son los colores del hombre. Finalmente se implementó un portaobjetos o descansabrazos en la parte derecha y un almacén en la parte inferior del mobiliario, ambos acabados en tonalidades grisáceas.